química que son, pues, son muy importantes para poder, realizar alguna actividad empresarial, ¿no? Entonces vamos a proceder, ¿no?, a explicar en qué consiste en nuestro caso. Acá tenemos, en primer lugar, vamos a ver que los balances de materia y energía son herramientas realmente muy importantes con las cuales la ingeniería cuenta en lo que es procesos y se utiliza para contabilizar lo que se denomina como flujos de materia y energía entre un determinado proceso industrial y los alrededores, ¿no? O entre las distintas operaciones que lo integran. Esta balance de materia y energía, ¿no? Y especialmente, ¿no?, la de energía, está basado en lo que se llama la ley de la conservación de la energía dada por Helmholtz en el año de 1821, que trata sobre, ¿no?, la energía para un proceso químico no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Empezamos con los conceptos principales, que ya son de manera muy conocida por ustedes, pero lo que intento en esta parte es tan solo hacer un repaso rápido, porque ya han sido desarrollados con anterioridad en la asignatura de fisicoquímica y termodinámica, físico-química y termodinámica. Así como también en algunas ocasiones se van a utilizar también compuestos del tipo orgánico que ya están, que han sido estudiados ustedes en cuanto a sus propiedades, que se ponen en marcha cuando se trata de revisar lo que se llama la estequiometría. Empezamos con lo que es sistema y diremos que cualquier masa de material o segmento de equipo viene a ser un sistema. Estos están especificados arbitrariamente y en el cual vamos a concentrar nuestra atención. Un sistema se define circundándolo con una frontera. La frontera del sistema no tiene que coincidir con las paredes de un recipiente. Un sistema encerrado por una frontera a través de la cual no hay transferencia de masa se denomina sistema cerrado o sistema sin flujo, en contraposición a un sistema abierto, que sí es un sistema con flujo, en el que se permite el intercambio de masa. Toda masa o equipo externo al sistema definido se designa como entorno y siempre debemos trazar fronteras similares al resolver los problemas. ¿Para qué? Para que esto fije claramente el sistema y su entorno. También tenemos lo que es una propiedad, como habíamos visto, es una característica de un material que se puede medir, como la presión, el volumen o temperatura, o que se puede calcular si no se mide directamente, como ciertos tipos de energía, ¿no? Las propiedades de un sistema van a depender de la condición en el momento dado. Por otra parte, una propiedad que se puede también decir que es una variable o parámetro del tipo extensivo es aquella cuyo valor es la suma de los valores para cada uno de los subsistemas que constituyen el sistema completo. Por ejemplo, puede ser masa, puede ser volumen, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Y también esta propiedad variable o parámetro puede ser del tipo intensivo o intensiva, que es aquella cuyo valor no es aditivo y no varía con la cantidad de material que contenga el subsistema. Por ejemplo, la temperatura, la presión, la densidad, ¿no? Etcétera. Dos propiedades son independientes una de la otra si existe por lo menos una variación de estado del sistema en la que una propiedad varíe y la otra se maneje fija. Por otro lado, también estado, ¿a qué se le llama estado? Al conjunto, ¿no? Es el conjunto dado de propiedades de los materiales en un momento dado. El estado de un sistema no depende de la forma o la configuración del sistema, sino solo de las propiedades intensivas como la temperatura, la presión y la composición. Esto es muy interesante porque vamos a trabajar siempre, ¿no?, en un estado 1 y que pasa, o condición también uno, y que va a pasar a una condición o estado 2. Entonces allí nosotros vamos a observar que las propiedades de este tipo, ¿no?,
que pueden ser de tipo intensivo, ¿no? Se están manejando, cómo se están manejando, ¿no? Y también van a intervenir las propiedades extensivas y tenemos que ver qué diferente o cómo estas están siendo repartidas, ¿no? Desde el flujo de entrada o esta alimentación fresca y cómo procede por todos los procesos hasta poder obtener el producto. Trabajo. El trabajo es una forma de energía, ¿no? Se le simboliza por W mayúsculas y que representa una transferencia entre el sistema y el entorno, ¿ya? Es una forma de energía, ¿ya? Entonces el trabajo es una forma de energía, ¿no? Que sí, que representa una transferencia entre el sistema y el entorno. El trabajo es positivo si se hace sobre el sistema, ¿no? Y entonces, para que una fuerza mecánica realice un trabajo, la frontera del sistema debe moverse. Tenemos aquí que el trabajo es igual a la integral del estado 1 hasta el estado 2 por la fuerza F multiplicado por la variación de la superficie, S, donde F es una fuerza externa en la dirección S que actúa sobre el sistema o una fuerza del sistema que actúa sobre el entorno. Por tanto, el camino es una función de trayectoria, ¿no? Es una función de trayectoria, porque eso es lo que está describiendo la ecuación, y que el valor de W va a depender del estado final, la trayectoria y el estado final del sistema, ¿correcto? Entonces, eso es para referir el camino por el cual se realiza un trabajo, ¿no? Tenemos una trayectoria A, ¿no? Que es la expansión, se realiza a presión constante, presión igual a 200 kilopascales, y tenemos aquí el estado 1, que lo estamos indicando en el primer diagrama, ¿no? Estado 1. Y tenemos en la trayectoria B, que es el estado 2, ¿no? En el cual vamos a observar la expansión. La expansión, ustedes ven que el émbolo, ¿no? Se está retirando, se está expandiendo, está expandiendo el espacio en este lugar donde se queda confinado el gas, ¿no? Y en este caso la expansión se realiza a temperatura constante y esta temperatura es igual a 300 Kelvin. Vamos a tener la siguiente expresión, que el trabajo es igual a menos, ya saben por qué es menos, ¿no? Menos la integral del estado 1 al estado 2 de la fuerza sobre área, multiplicado por de la fuerza sobre área, y esto, ¿no? Está multiplicado por A por DDS, ¿no? Y este, esta expresión también puede ser dada como un menos la integral de B1 a B2 de presión por variación del volumen, que está identificando en todo caso a esta ecuación que es el trabajo, ¿no? Por otro lado, vemos que el pistón no debe tener fricción, eso es muy importante, ¿no? No debe tener fricción y el proceso debe ser ideal, ¿no? No debe tener fricción y el proceso debe ser ideal, dice, ¿no? El proceso debe ser ideal para que los siguientes cálculos sean válidos. Tenemos aquí un gas que está confinado, ¿no? De un volumen 0.1 metros cúbicos a un volumen 0.2 metros cúbicos, ¿no? Por expansión. El trabajo mecánico realizado por el sistema sobre el pistón o sea, ahora vamos a ver qué es lo que está pasando con este pistón. En el primer caso está comprimiendo al gas y en el segundo lo está expandiendo, ¿no? Por haberse movilizado. Entonces vamos a tener que este trabajo es igual a menos P por la integral desde el volumen 1, del volumen 1 hasta el volumen 2, como en este caso, que estamos mostrando el pistón, de la variación de dicho volumen. Y esto es igual, una vez integrado, es igual, ¿no? Esta variación va a convertir en una variación mejor dicho, va a convertirse en una variación del volumen multiplicado por la presión, menos la presión, ¿no? Por la presión en este caso y que está acompañada con signo negativo. El trabajo también puede, en este caso, ser reemplazado, esta presión que aparece aquí, ¿no? Por nRT sobre B en el caso de los gases. Entonces vamos a tener que el trabajo va a ser igual a menos la integral de B1 a B2
nRT sobre B por la variación del volumen. Y esto es igual a menos nRT el logaritmo, por el logaritmo natural de volumen 2 al volumen 1. El trabajo realizado por el sistema, cuando el sistema realiza un trabajo, es negativo. Entonces aquí en el gráfico podemos observar, ¿no? Podemos observar la trayectoria 1, ¿no? Que es a presión constante, ¿no? A presión constante, acá tenemos la presión, ¿no? Este punto, de punto 1 hasta el 2A, es una trayectoria A de presión constante, y tenemos en la otra que en la otra, en la trayectoria B, tendríamos temperatura constante, que es de 300 Kelvin. La operación se está realizando en una gráfica presión versus volumen, presión en kilos pascal por volumen en metros cúbicos. También tenemos que otro tipo de energía que podemos identificar en los balances es el calor. El calor Q mayúscula, ¿no? Se define como la parte del flujo total de energía a través de la frontera de un sistema que se debe a una diferencia de temperatura entre el sistema y su entorno. Se dice comúnmente calor, ¿no? Cuando se está hablando realmente de flujo de calor, ¿no? Eso es realmente lo que sucede, ¿no? Estamos percibiendo flujo de calor, no el calor en sí, sino un flujo de calor. El calor es positivo cuando se transfiere al sistema. El calor puede transferirse por conducción, convección o radiación. Si queremos evaluar la transferencia de calor, ¿no? Cuantitativamente, a menos que nos lo den, deberemos aplicar el balance de energía, que es aquí nos están dando, que es el flujo de calor, ¿no? Es el Q con un puntito en la parte superior que significa flujo de calor, y esto va a ser igual al área por el volumen por la variación de la temperatura, donde Q es la velocidad de transferencia del calor, A es el área a través del cual se transfiere el calor, el triangulito T es la diferencia de temperatura efectiva entre su entorno, y U es un coeficiente empírico determinado a partir de datos experimentales para el equipo en cuestión. U, que estaba definido como la energía interna, ¿no? Que no aparece aquí en la forma. Un momento. Ya. Entonces, Q se considerará para cálculos como la cantidad total de calor que se transfiere en un periodo de tiempo y no la velocidad de transferencia de calor. Por otro lado, también tenemos otro tipo de energía, tenemos la energía cinética. Esta energía cinética K, ¿no? Es la energía, ¿no? Que un sistema posee, que un sistema posee, ¿no? Debido a la velocidad relativa respecto al entorno que se encuentra en reposo. La energía cinética se va a calcular a través de esta ecuación, ¿no? Que nos describe la energía cinética total. K es igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Y cuando tenemos el K mayúscula circunflejo, porque ustedes observan como un cachito en la parte superior, nos está indicando es una energía por unidad de masa. Aquí falta algo, pero ya lo voy a bajar. Por otro lado, tenemos la energía potencial, ¿no? Que es la energía que un sistema va a poseer debido a la fuerza que un campo gravitacional o electromagnético va a ejercer sobre él respecto a una superficie de referencia. Entonces vamos a tener que es igual a P, presión es igual a masa por la gravedad por la altura, ¿no? Y el P circunflejo es la energía potencial realizada pues por unidad de masa, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que el H es la distancia que se encuentra en la superficie de referencia, el símbolo circunflejo, ¿no? Denota la energía potencial por unidad de masa. Por otro lado tenemos también la energía interna que se salió un poquito, un cachito en lo anterior, cuando estábamos explicando el calor, ¿no? Que es también otra forma de energía, ¿no? Es una medida macroscópica de las energías molecular, atómica y subatómica.
todas las cuales van a obedecer a las reglas de la conservación microscópica definidas por los sistemas dinámicos que se ha visto anteriormente en las otras asignaturas, ya anteriormente. Y explicarlo acá es bastante complejo. Para calcular la energía interna por unidad de masa, que es un U con un punto en la parte superior, a partir de las variables que pueden medirse aprovechamos una propiedad especial de la energía interna, a saber que es su diferencial exacto. También tenemos la entalpía, que es también, ¿no? Es esta variable se va a definir como la variación o la combinación de dos variables que aparecen con mucha frecuencia en los balances, como es pues la presión y el volumen, ¿no? Tenemos aquí que se le representa por H y esta es una expresión de la energía interna más presión por volumen. O tenemos el H circunflejo, ¿no? El H con un cachito, que es la entalpía específica y está dada, ¿no? Bajo las variables de temperatura y presión. En el caso de una sustancia pura, vamos a tener que la entalpía de una sola fase se puede expresar exclusivamente en términos de la temperatura y de la presión, como estamos viendo, ¿no? Una variable más conveniente que el volumen específico en todo caso, ¿no? Funciones punto o de estado. Las variables de entalpía específica y de energía interna específica, así como por ejemplo la temperatura, la presión y la densidad, ¿no? Así como estas otras variables, se denominan también funciones punto o variables de estado, ¿no? Tanto la entalpía específica como la energía interna específica, ¿no? Como la temperatura, la presión y la densidad, ¿no? Entre otras, se denominan funciones punto o variables de estado, ¿no? Y que dependen únicamente del estado del material. Por ejemplo, ¿no? Van a depender del estado del material y no del camino que siguió el material para llegar a ese estado, ¿no? Entonces va a depender de quién en el estado del material, de quién, de la temperatura, de la presión, del tipo de fase y composición, ¿no? Y no de la trayectoria que siga, ¿no? El material para llegar al estado 2. El cambio de la entalpía va a depender solo de los estados inicial y final del sistema. Tenemos aquí el proceso para pasar de uno a 2. Entonces tenemos aquí un proceso para pasar de uno a 2. Vamos a empezar de uno a 2, el que está en rojo. El que está en rojo, ¿ya? O sea, es la trayectoria A, en este caso, ¿no? El de pasar de uno a 2, que se realiza primero a presión constante. Entonces, en uno está a presión constante. Miren ustedes, está en esta parte, ¿no? Está subiendo hasta este punto, ¿no? Está subiendo, ¿no? Tenemos aquí está subiendo de uno, ¿no? Siguiendo toda esta trayectoria, ¿no? Y tenemos aquí que en este caso se encuentra pues a presión constante. Acá tenemos la presión en el eje X y en el Y, T, ¿no? T en función de P. Entonces vamos a ver que aquí en el punto 1 es a presión constante y luego a temperatura constante. Si ustedes observan desde este punto, ¿no? Que hemos llegado, ¿no? Que es este, va a pasar al punto 2, está pasando al punto 2, ¿no? Está aquí pasando al punto 2 a temperatura constante, ¿no? A esta temperatura constante. Aquí la temperatura es la misma, ¿no? Para uno y para 2. ¿No? Así como en este otro caso, la temperatura no es, la presión es la misma para estos dos casos. ¿No? Tenemos presión constante, esta que está en puntito rojo con azul, y la que está en rojo a temperatura constante. ¿Qué más podemos decir de esto? ¿No?
va a dar un proceso para pasar del 1 al 2 que se realiza primero a presión constante y luego a temperatura constante, va a dar exactamente la misma entalpía, o sea, el delta de H circunflejo, que uno que se realiza primero a temperatura constante, ¿no? Que se realiza primero a temperatura constante y, eh, y luego a presión constante, ¿ya? Entonces es igual, o sea, tenemos el caso 2. En tanto el punto final sea el mismo en ambos casos, la entalpía circunflejo es el mismo en cualquiera que sea la trayectoria que se siga. Entramos ya a lo que es balance general de energía. El balance general de energía, ¿no? Es un principio físico tan fundamental que nosotros vamos a inventar, pues, inventamos nuevas clases, a través de eso inventamos nuevas clases de energía para asegurar que la ecuación quede realmente balanceada. Este balance de energía se va a desarrollar y aplicar desde el punto de vista macroscópico, llamado también balance global del sistema, y no desde el microscópico, o sea, un volumen elemental dentro del sistema, ¿no? Porque eso sería micro, ¿no? El concepto del balance de energía macroscópico va a ser similar al que nosotros trabajamos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Rescatar que el concepto de balance de energía, ¿no? Balance de energía macroscópico, ¿no? Es similar, es similar, ¿no? Es similar al balance de materia macroscópico, o sea, son similares. Se trabaja en los dos similarmente. Y eso es una ventaja. Entonces vamos a tener, para este caso, la acumulación de energía dentro del sistema, que va a ser igual a la transferencia de energía al sistema a través de su frontera, menos la transferencia de energía hacia afuera del sistema a través de su frontera, más la generación de energía dentro del sistema, menos el consumo de energía dentro del sistema. Después les he puesto aquí una nota en el cual nos dice que la mayor parte de los problemas, en la mayor parte de los problemas no vamos a usar todos los términos, fíjense ustedes, ¿no? Que corresponden a esta ecuación del balance de energía general. Porque algunos de ellos pueden hacerse cero o son tan pequeños que resultan pues insignificantes en comparación con los demás términos, ¿no? Entonces vamos a poder deducir varios casos especiales que tienen mucha importancia para la industria, son considerables a partir de este balance de energía general. Si introducimos ciertas suposiciones simplificadoras, o sea que como son mínimas, le podemos dar el valor de cero y no contemplarlas en nuestros cálculos, haciéndonos esto la vida mucho más fácil. Entonces vamos a ver, no, no mentira, simplemente nos va a ser más sencillo el hacer nuestros cálculos. Por ejemplo, tenemos que tener las siguientes consideraciones. Uno, no hay transferencia de masa cuando el sistema es cerrado o por lotes, ¿no? Ahí estamos considerando que la masa 1 es igual a la masa 2, ¿no? Porque se va a mantener. Aquí, disculpen, ha habido aquí un error de máquina. 1, ¿no? M1 igual a M2 igual a 0. Listo. Si es así, entonces esta ecuación queda convertida en área por E es igual a Q más el trabajo. Entonces vamos a tener acá cuando no hay acumulación. Esta A por E va a ser igual a 0. No hay transferencia de masa. Entonces la masa en 1 va a ser igual a la masa en 2 igual a 0. Y esto nos va a quedar que Q es igual a menos W, ¿no? O sea, se nos hace más pequeño todavía la formulación. Cuando no hay acumulación, entonces A por E es igual a 0, pero sí flujo de masa. Entonces ahí podremos nosotros a esto manejarlo en esta forma, ¿no? Q más W es igual a la variación de H circunflejo más K circunflejo más P circunflejo por M, ¿no?
¿no? La variación de todo esto, ¿no? Y cuatro, no hay acumulación. Cuando no hay acumulación, el calor es cero, el trabajo es cero, el circunflejo K es cero, el circunflejo P es igual a cero, entonces A por H va a ser igual a cero. Esta ecuación se conoce como el balance de la entalpía. Vamos a recordar algunos también nombres de procesos asociados a los problemas de balance de energía, porque los problemas, cuando se dan los problemas, tenemos que tomar en consideración a este tipo de energía o a este tipo de procesos en los que está involucrada la energía, mejor dicho, ¿no? Porque presenta características especiales, ¿no? Por ejemplo, el caso del proceso isotérmico, ¿no? Donde la variación de temperatura es igual a cero. Luego, este proceso se realiza a presión, a temperatura constante, o sea, la temperatura va a ser la misma, ¿no? Tenemos el otro proceso que es el isobárico, donde la variación de presión es igual a cero y este proceso se denomina a presión constante. Tenemos el isométrico o isocórico, donde su variación de volumen es igual a cero y a este proceso se le conoce como proceso a volumen constante. O isocórico también, ¿no? Es isocórico, ¿no? Tenemos otro que también se le denomina adiabático, donde el calor es igual a cero. En este no va a haber intercambio de calor, es decir, el sistema se encuentra aislado. Si queremos saber en qué circunstancias se puede calificar un proceso como adiabático, tenemos que A, el sistema está aislado, B, el calor es muy pequeño en relación con los demás términos de la ecuación de energía y puede ignorarse, C, el proceso ocurre con tal rapidez que no hay tiempo de transferir calor. Entonces, podemos ver que algunas aplicaciones del balance de energía general, ¿no? Se aplican pues a los sistemas cerrados y también a los sistemas abiertos. Ahora vamos a pasar a un problema, ¿no? Vamos a pasar a un problemita que está, ¿no? Es bastante entendible, bastante didáctico y que lo vamos a ver en este momento. Ya. Este problema no trata de una mezcla equimolar de benceno y tolueno a 10 grados centígrados, ¿no? Y se alimenta de forma continua a un recipiente, ¿no? Dice, donde se calienta la mezcla a 50 grados centígrados. Aquí va a ocurrir una vaporización parcial de la mezcla, lo dice, ¿no? Esto es muy importante. El producto líquido va a contener 40% mol de benceno y el producto de vapor contiene 68.4% mol de benceno. ¿Ya? ¿Cuánto calor debe transferirse a la mezcla para cada 100 mol, ¿no? Ojo, para cada 100 mol de alimentación. Listo. En primer lugar, se construye la gráfica, ¿no? De este tipo de problema, que es, no dice una mezcla equimolar, ¿no? De benceno y tolueno, que están ingresando por la alimentación, como alimentación fresca. Nosotros vemos que esto está ingresando, ¿no? Eso es en el punto A, en el punto A, ¿no? Y nos dice también que se alimenta, dice, ¿no? Es una mezcla equimolar de benceno y tolueno. Y sobre todo la temperatura, porque como estamos trabajando ahora con balance de energía, hay que tomar en cuenta esto. Entonces, acá nos dan en qué condiciones está ingresando, estamos viendo, ¿no? Como nos dicen equimolar, partimos pues, ¿no? Dice cuánto calor debe transferirse por cada 100 mol
de alimentación, ¿no? 100 mol de alimentación y con esto es nuestra base, ¿no? Esta es nuestra base de cálculo, ¿correcto? Acá nada que me invento, aquí está la base de cálculo. Para ello nosotros debemos de hacer primero, ¿qué cosa? El cálculo de los que son los grados de libertad para este equipo, ¿no? Pero como les digo, a partir de aquí para adelante ya va a primar el criterio de cada uno de ustedes para usar, si desean, el método que más crean conveniente para resolver este problema en el examen. Listo, vamos a tener entonces que colocar, ¿no? Los datos del problema. Empezamos por el ingreso de 100 moles de alimentación y vamos a ver que es equimolar. Equimolar quiere decir que 50, se encuentran en porcentaje de 50%, 50%, pero en este caso es molar. Entonces, como es molar, aplicamos con la Y, ¿no? Con la Y, que indica molar, ¿no? El X era para fracción en peso, este para molar. Entonces, vamos a ver aquí que esto es las fracciones molares de la alimentación para el benceno y para el tolueno. Es equimolar, es la mitad, 0.5, 0.5 para cada uno. Listo. Y también tenemos el flujo, o sea que ya tenemos aquí un flujo muy importante, esto, ¿no? Porque empezamos ya con algún dato ya dado en cuanto a flujos. Luego vamos a ver acá, ¿no? Que nos dice se alimenta de forma continua en un recipiente donde se calienta la mezcla a 50 grados centígrados. Quiere decir que al salir de este equipo, ¿no? La mezcla sale con una temperatura de 50 grados centígrados, ¿ya? Entonces aquí dice, ¿no? Va a salir un producto que es vapor por la parte del tope y un líquido por la parte del fondo, es una columna, correcto, es una columna de destilación, ¿no? O de vaporización, en la cual nosotros vamos a tener una salida de un vapor, ¿no? Entra la alimentación, ¿no? Y esta alimentación que ingresa luego es ¿no? Tratada para desprender un vapor y para continuar un líquido, para que continúe el líquido a cierta concentración, ¿no? Y este vapor también, ¿no? Pese a que queremos producirlo más de este líquido, este vapor siempre se va a llevar algo de estos reactantes como es el benceno y el tolueno, ¿no? ¿No? Y, y por el líquido también de igual forma va a salir esta cantidad esta fracción molar de benceno y de tolueno. Ambos se encuentran a 50 grados centígrados, pero no son iguales porque no dice, se alimenta continua un recipiente donde se calienta la mezcla a 50 grados, ocurre una vaporización parcial en la mezcla. Acá existe una vaporización, vapor y queda líquido. Esto ya le está dando el problema, por lo tanto ustedes inmediatamente crean vapor en la parte superior y líquido para... El producto del líquido, nos hablan de este líquido, ¿no? De este líquido, contiene 40% de mol, 40% mol de benceno y el producto de vapor contiene 68.4% mol de benceno. Entonces, lo que estamos viendo, ¿no? Aquí, ¿no? En la parte de, ocurre ya el producto contiene 40% de mol de benceno, pero ¿en dónde? En el producto, pero el producto líquido contiene esta cantidad, ¿no? El producto líquido. Entonces nosotros aquí esto lo hemos considerado y en el producto líquido estamos considerando aquí esta fracción, ¿no? Para el benceno. Si tenemos una de esas fracciones y sabemos que están entrando dos componentes, quiere decir que si diferenciamos de uno, vamos a tener inmediatamente por consecuencia el otro componente, ¿no? Ya tenemos aquí dos datos, ¿no? Tenemos este y este no, por diferencia se calcula. Ahora, y el producto de vapor, ¿no? Dice, y el producto de vapor. Entonces nos están hablando ahora del producto de vapor que está saliendo, ¿no? No como algunos me consideran por la parte de abajo, no, el vapor, señores, va por la parte de arriba, ¿ya? Este es el vapor. Entonces dice acá,
y el producto de vapor contiene 68.4% de mol de benceno. Acá tenemos la fracción molar, ¿no? La fracción molar, porque este es porcentaje molar, pero lo tenemos que llevar a fracción molar. Cuidado con eso, ¿eh? Mucho cuidado como ustedes, ¿no? Acá dice 68%, pero acá este es fracción, ¿no? Y este de aquí es porcentaje, mol, ¿no? Porcentaje, cuidado con eso, hay que transformarlo, no lo consideren igualito. Entonces, si nos dan esta fracción, ya podemos calcular la otra, ¿no? Y ya tendríamos los datos de las fracciones tanto en B como en C. Nos faltarían los flujos, ¿no? Porque al final no nos piden los flujos, sino lo que nos piden es el calor, cuánto calor transfiere en la mezcla de alimentación por cada 100 mol. Entonces, tenemos que aprender a trabajar con un método para esto. Entonces, vamos a describir aquí el método, ¿no? Vamos a ver que en un sistema abierto, ¿no? Donde entra y sale masa del sistema, ¿no? Como entra y sale masa del sistema, entra y sale, ¿no? Un sistema abierto. La ecuación de balance de energía está dada por esta que aparece en la parte superior, ¿no? W igual a todos los flujos de energía que figuran en la parte superior. Listo. A esta ecuación, que es la ecuación general, nosotros debemos de aplicarle todo las siguientes análisis, ¿no? Si el sistema de estudio no tiene aceleración, el delta de energía K, o sea, de cinética, tiene que ser igual a cero. Si el sistema no se eleva ni se cae, ¿no? Entonces quiere decir que no hay variación de la energía potencial y esta es igual a cero. Si no hay desplazamiento de fronteras ni partes móviles, ¿qué cosa quiere decir? El trabajo va a ser igual a cero. ¿Qué significa eso? Desplazamiento de fronteras ni partes móviles. Quiere decir que hay un émbolo que está corriendo, ¿no? Y cambiando el desplazamiento de la frontera, ¿correcto? No está inmóvil, sino se está moviendo. No es el caso de nosotros, por lo tanto, esto también va a ser igual a cero y obtenemos la siguiente ecuación, ¿no? El flujo de calor es igual aquí a la variación de la entalpía. Entonces tenemos aquí, esta ecuación está bastante simplificada, y vamos a tener aquí de esto que podemos concluir que el calor requerido es igual a la variación de la entalpía, ¿no? Si hay más de un flujo de entrada, entonces de entrada y de salida, la variación de la entalpía, vamos a tener que ponerla en qué? En función de la salida menos la entrada, pero con respecto a cada componente, ¿no? La sumatoria de todos del número de moles por cada entalpía de cada uno de los componentes, menos igualmente la sumatoria, ¿no? A la entrada del número de moles, el flujo del número de moles de cada componente por la entalpía de cada componente. Seguimos en esta parte siguiente, lo que vamos a ver es que acá, entonces para aplicar esta fórmula vamos a determinar, para aplicar esto vamos a determinar los flujos básicos de cada corriente, tanto de entrada, ¿no? De entrada como de la salida. Y la entalpía específica de cada componente, esta entalpía específica de cada componente, ¿no? De cada componente, como en este caso, ¿quiénes son? El benceno y el tolueno, tanto en la entrada como en la salida. Para ello vamos a realizar, en primer lugar, vamos a empezar con el balance de masa. Entonces vamos a empezar con el balance de masa teniendo nosotros nuestro diagrama de flujo y los datos que tenemos, ¿no? Vamos a comenzar haciendo un balance global. Este balance de global va a tener los siguientes flujos. Aquí hemos considerado flujo A, flujo B y flujo C. El balance global será igual a igual a B más C, porque lo que entra igual a lo que sale. Lo que entra es A y lo que sale es B y C, o sea, B más C, ¿no? Son lo que sale. Entonces, para eso está el balance global. Ya les he dicho, el balance de global está hecho por los flujos, ¿correcto? Los flujos. Entonces, tenemos que 100 moles son los que están ingresando y esto va a ser igual a B más C y tendríamos acá la primera ecuación.
Luego vamos a hacer un balance por componente y vamos a empezar por el benceno. Estoy colocando acá un Meet nuevo porque este se va a acabar dentro de 15 minutos, ¿no? Por favor, atentos a cuando yo le diga para que se cambien al otro, ¿ya? Nos quedan unos minutos, voy a tratar en 5, termino de explicar esta parte y pasamos al otro Meet, ¿ya? Ya. Vamos a pasar al otro Meet porque no quiere funcionar ya este. Por favor, todos pasando al otro Meet inmediatamente, ¿ya? Los espero en el otro Meet. Ya. Vamos a continuar entonces a ver a qué hay que admitir. Ya listo. Ya. Continuamos entonces. Tenemos aquí entonces la ecuación uno debido al balance global. Vamos a ver ahora el balance por componentes. En este caso toca trabajar con el benceno. Vamos a trabajar con el benceno. Y para esto ya ustedes saben que la fracción molar por el flujo A es igual a la fracción molar de B por el flujo B más la fracción molar de B por el flujo C. Cada uno de estas fracciones es con relación a la fracción que ocupa dentro de A, ¿no? Y dentro de B y dentro de C, sino que aquí faltaba colocarle, ¿no? Con respecto a A, con respecto a B, con respecto a C, ¿no?
Y ese también es con respecto, ¿no? De la fracción molar de B, pero con respecto a C. Y tendríamos aquí por C, ¿no? Que es el flujo de C. Aquí tenemos el reemplazo de las fracciones molares según lo que figura en el gráfico. Y tendríamos aquí la ecuación 2. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones tanto 1 como 2 y vamos a obtener las corrientes B y la corriente C, ¿no? Que serían estas que nos faltan. Al resolver estas ecuaciones por dos sistemas con dos incógnitas, vamos a tener que el flujo B va a ser igual, pues acá tenemos, ¿no? El flujo B va a ser igual a 39.21 y el flujo C va a ser igual a 64.8. Ya, entonces, al obtener, Dios mío, gente llega tarde, vamos a ver aquí. Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Para el benceno líquido, tenemos aquí un ejemplo, vamos a hacer un cuadrito en el cual está el benceno y el tolueno líquido, ¿no? Por este lado de C, y tenemos el benceno vapor y el tolueno vapor por el lado de B, ¿no es cierto? Entonces vamos a llevar acá en este cuadrito, pues, cuánto ingresan y cuánto salen de moles. Como sabemos que en la entrada es equimolar, hemos puesto 50-50 al ingreso, ¿no? Del benceno y el tolueno, no tenemos este dato. Y en el caso de la salida, ¿no? De moles, vamos a calcular cada una de ellas basado en lo siguiente, ¿no? B por la fracción molar de B en B, y esto es igual a 64.8 por 0.4, ¿no? Que es esto de aquí, ¿no? Aquí este y este, ¿no? Al multiplicar estos dos, vamos a tener la cantidad de moles en donde, en la salida, ¿no? En la salida. Entonces tenemos acá que este sería el benceno, la cantidad de moles de benceno en el líquido sería 25.92 mol. Y así calculamos para lo siguiente. Una vez que hemos determinado los moles de cada componente en cada corriente, vamos a proceder a realizar el balance de energía. Para iniciar se debe establecer o elegir un estado de referencia, ¿no? Se va a establecer un estado de referencia. Por lo general, hay que especificar las condiciones de referencia a la temperatura más baja, a la temperatura más baja. A la temperatura más baja, aquí falta un estado de referencia. A la temperatura más baja. ¿Dónde se encuentra esto para nuestro caso? En este caso se va a encontrar en la entrada. En la entrada para el benceno y el tolueno, ¿no? Eh, para lo cual la energía, la entalpía en este caso específica, el H circunflejo, para ambos componentes va a ser igual a cero, ¿no? Va a ser igual a cero, porque en la entrada nosotros no tenemos pues ningún tipo de movimiento, ¿no? Ningún tipo de pérdida en ese caso. Entonces se considera igual a cero esa entalpía específica, ¿no? Y después vamos a ver que vamos a hacer un cuadrito en el cual vamos a especificar, ya tenemos la de entradas que es igual a 0, 0 y la de las salidas hay que calcularlas, ¿no? Aquí en esta parte va a servir su conocimiento de termodinámica para ustedes, pero si no se acuerdan, de todas maneras vamos a brindar este apoyo rápidamente, ¿no?
de una forma concreta, ya ustedes van a repasar más en su casa, ¿no? Tenemos aquí lo siguiente. Tenemos que solo faltaría entonces determinar la entalpía específica a la salida, ¿no? A eso es lo que nos falta. Para completar este cuadro y por consecuencia la información también que se requiere. Vamos a analizar la situación y vamos a observar que tenemos dos corrientes, ¿no? Tenemos dos corrientes, ¿no? Dos corrientes, una que va a estar en el tope, ¿no? Del vapor en el tope. Tenemos aquí dos corrientes, una va a estar en el tope, este es el tope, por la parte de arriba de esta torre es el tope, ¿no? Y donde se encuentra el vapor, ¿no? El vapor, miren ustedes, acá hay vapor, ¿no? Acá hay vapor. Y una también por el fondo, que es el C, que en ella se encuentra pues el líquido, ¿no? Líquido. La alimentación, la alimentación es líquida, esta alimentación es líquida, ¿no? Es líquida la alimentación y la corriente del fondo, miren, esta es líquida y también la corriente del fondo también es líquida, los dos son líquidos, ¿correcto? Sin embargo, pues se puede considerar la corriente del tope, ¿no? Vamos a considerar la corriente del tope, ¿no? Para los cálculos, ¿no? Y sabemos que esta se encuentra en forma de vapor. Es decir que ocurre un cambio de estado en este sentido, ¿no? En la parte del vapor, pasa de líquido a vapor, ¿no? Hay un cambio de estado. Entonces, la alimentación es líquida y se vaporiza al salir por la corriente del tope. Por el proceso de calentamiento va a pasar de 10 grados centígrados a 50 grados centígrados, ¿no? Eso lo podemos ver aquí. Está pasando de 10 grados centígrados a 50 grados centígrados. Sin embargo, podemos decir que no hay cambio de fase, ¿no? Alimentación, fondo, alimentación. Disculpen, acá me equivoco. Estamos hablando de eso. Entonces dice, ¿no? Que vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que el calentamiento de 10 grados centígrados, eh, vamos a ver nosotros que el calentamiento que es de 10 grados a 50 grados centígrados, ¿no? Sin cambio de fase de alimentación fondo. Entonces aquí no vamos a tener cambio de fase porque ambos se encuentran en estado líquido, ¿no? Allí no hay cambio de fase. Vamos a calcular la entalpía entonces específica a través de la siguiente expresión, ¿no? Vamos a calcularla a través de esta expresión. Vamos a utilizar esta forma de cálculo de la entalpía, ¿no? Que ustedes ya han visto en termodinámica, ¿no? Que va desde T1 a T2 multiplicado por el calor específico P constante por temperatura por variación de la temperatura, ¿no? Este CP se le puede determinar, ¿no? Ya que es una ecuación polinomial, ¿no? Vamos a hallar sus valores de A, B, y C y D. Se van a leer en una tabla. Estos valores van a ser leídos en una tabla. Y esta tabla se las voy a proporcionar ahora, que es la tabla B1. Es un extracto más bien de lo larga que es porque hay muchos componentes, ¿no? Para otros problemas. Pero este problema es un problema didáctico, por eso que le voy a decir cómo se hace, ¿no? Tenemos aquí el CP, que se puede determinar a través de esta ecuación polinomial, y también vamos a calcular a través de esto
sus valores de A, de B, de C y de D de requerirlo, ¿no? Y de encontrarse en la tabla, porque no todos los valores se encuentran en la tabla, o de todos los compuestos que nosotros queramos, sino que esto se encuentra pues en ciertos libros especializados de tablas, ¿no? Entonces, estos valores de A, B, C y D se van a leer en la tabla 1, para lo que nosotros debemos de ver el estado en que se encuentra cada una de las sustancias, tanto el benceno y tolueno, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ambos en estado líquido, y vamos a leer los valores de CP para cada sustancia en su estado, ¿no? De 126 puntos, para el CP del benceno es 126.5 por 10 a la menos 3, más 23.4 por 10 a la menos 5, que son los datos que nos da la tabla. Un momento. Ya. Acá tenemos la tabla, acá tenemos la tabla y tenemos en la parte superior, ¿no? La lectura, ¿no? De los CP. Acá está. Entonces, viendo esto, vamos a poder nosotros leer lo que es por ejemplo, el benceno. Ustedes acá tienen el benceno, por ejemplo. Puede ser estar en el estado líquido o en el estado gaseoso, y según el estado líquido va a tener su componente A y B, y en el estado gaseoso, miren, tiene componente A, B, C e incluso D, ¿no? Entonces va a depender también, ¿no? En este caso, el rango de unidades de temperatura, ¿no? Qué es lo a qué temperatura se encuentran. Todo eso ustedes lo han visto en dónde? Lo han visto en termodinámica. Por eso ustedes llevan la asignatura de termodinámica, para que ya quede explicado esta parte, para que nosotros simplemente lo utilicemos como una herramienta. Pero de todas maneras les estoy explicando porque, para que se acuerden un poquito y puedan ir a buscar sus tablas donde ustedes las tienen, ¿no? Y poderlas aplicar. Entonces, eso se hace, ¿no? Vamos acá a esta tabla de lo que es capacidades caloríficas, ¿no? Y vamos ahí a ubicar al benceno. Y acá también tenemos al tolueno, ¿no? Y también tenemos su capacidad calorífica, indicando el A, el B y el C. Una vez que hemos realizado hemos hallado tanto para el benceno, su CP, como para el tolueno, entonces esto lo vamos a insertar, pues, estas ecuaciones, ¿no? Para determinar la entalpía específica en cada caso, que sea bien el benceno o el tolueno, ¿no? Para el benceno y para el tolueno a la salida, ¿no? A la salida. Empezamos con este caso para la salida. Tenemos después que esta entalpía, una vez calculada por este CP, se integra desde 10 hasta 50, en este caso a la salida, porque a la salida ya hemos visto que no hay un cambio de fase, ¿no? Y por lo tanto tenemos que utilizar esta ecuación, ¿no? Esta ecuación para la entalpía. La calculamos y este sería el resultado para el benceno, y también este sería para el tolueno.
Luego tendríamos nosotros en la tabla ya completar la entrada, ¿no? Cuando está para el benceno y para el tolueno líquido, y para la salida o por el fondo del destilador, que sería 5.34, o del mezclador, sería 5.34 para el benceno, ¿no? Kilojoule por mol, y para el tolueno 6.34 kilojoule por mol. Ahora nos falta determinar las entalpías específicas del benceno y del tolueno a la salida por el tope, ¿no? Por el tope, porque ya hemos visto la salida por el fondo. Ahora vamos a ver a la salida, pero por el tope. En este caso, debemos considerar que ocurre un cambio de estado, ¿no? Que se le conoce como vaporización, ¿correcto? Para ambos componentes es conveniente establecer una trayectoria. Esta es la trayectoria, lo que ustedes observan acá en azul, es una trayectoria, ¿no? Una trayectoria, ¿no? Desde el estado inicial hasta el estado final. No sé quién está llegando recién hasta ahora, ya que está terminando de la clase también. Rolly, como siempre, llegando tarde él. Ayer también llegó recontra tarde y ahora también. Ya, es que el domingo él duerme hasta las 12 del día. Tenemos aquí, ¿no? Partimos de la temperatura de entrada, que está a 10 grados centígrados, ¿no? Y este va a pasar a la torre, ¿no? A la torre, en la cual va a recibir, pues, se va a vaporizar, ¿no? Se va a vaporizar y va a salir vapor por la parte del tope. Entonces, dentro de esto se va a realizar, pues, va a haber calor que se va a encontrar a 80 grados centígrados, que es lo que necesitan tanto el vecino como el tolueno para poder vaporizarse, ¿no? Van a vaporizarse a estas temperaturas, ¿no? En el caso del benceno, vamos a tener esta temperatura de 80 grados centígrados para alcanzar la temperatura de vaporización, ¿sí? Y una vez alcanzada esto, entonces vamos a poder ver que en la salida, ¿no? Va a haber una salida donde va a considerarse que no va a salir a los 80, ¿no? Entra y sale a mí, no va a ser así, porque su temperatura se va a ver modificada a 50 grados centígrados, pero esto es lo que pasa interiormente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ella tiene que alcanzar dentro de la torre la temperatura de 80.1 grados centígrados, ¿no? Y a esta presión para poder alcanzar la temperatura de evaporación. Una vez que lo alcanza, entonces sale de ella, ¿no? Por la parte superior a 50 grados centígrados. Luego, vamos a tener que la entalpía específica del benceno está dada por la siguiente, ¿no? Entonces aquí tendríamos la entalpía específica para el benceno. Listo. Una vez que tenemos esta entalpía, debemos de calcular la entalpía 1, que es esta de acá, que es a la temperatura de entrada, ¿no? ¿No? Y que está de 10 grados y que va hasta 80, ¿no? Que sería la temperatura de entrada hasta llegar a esa temperatura. Y tendríamos aquí entalpía 1, ¿no? De 10 hasta 80. La entalpía 2, que es la temperatura de vaporización, que va a ir de 80 a 80, ¿no?
y la temperatura de salida que va a ir de 80 a 50, ¿correcto? Porque sale a esa temperatura. Luego, calculamos cada una de ellas bajo el CPT delta T, que lo vamos a ubicar en las tablas B1, en la tabla B1 que se les ha indicado, ¿no? Que les mostré hace un momento. Una vez que hemos reemplazado estos datos, ¿no? Acá les he puesto este valor, he leído directamente de la tabla B1. Entonces aquí en la diapositiva les doy para que ustedes puedan ver cómo se ubica eso, ¿correcto? ¿No? Ya les enseñé uno y el resto ya lo calculan ustedes. Entonces, una vez que tenemos estos entalpías, ¿no? Estas entalpías, lo que vamos a hacer es sumarlas, ¿no? Vamos a sumar y tendríamos así la entalpía del benceno en el tope, ¿correcto? ¿Qué sería este? Listo. En igual forma, hacemos ahora para el cálculo para lo que es el tolueno. En el tolueno también está entrando a 10 grados centígrados porque esa es la temperatura, ¿no? A la que ingresa o está en la entrada, ¿no? En la A, ¿no? Ingresa a esa temperatura, pero en la torre tiene que alcanzar una temperatura de 110,8 grados centígrados para que recién el tolueno pueda pasar a la fase vapor, ¿no? Y poder salir por la parte superior a una temperatura de 50 grados centígrados, ¿ya? Esta temperatura se ha sacado de dónde? Se ha sacado de la tabla B1 porque no nos la van a poner en el examen. Ahí está, ustedes tienen que indicar a qué temperatura se encuentra dentro de la torre para poder egresar a cuánto, a 50 grados centígrados. Eso ya lo han visto ustedes anteriormente con el profesor que les ha tocado de termodinámica, por lo tanto es una parte conocida, simplemente yo estoy mostrando, ya he mostrado con el benceno cómo se calcula. Ahora, vamos a calcular enseguida, al igual que el anterior, la entalpía específica, la entalpía específica, ¿no? Vamos a, ¿para quién? Para, en este caso, ¿no? Para el tolueno, que es igual que el anterior, ¿no? Hay que sumar todos los deltas, delta H1, delta H2, delta H3, según lo que tenemos aquí en el gráfico. Ahora, este delta H1 vamos a obtenerla pasando de 10 a 110 y esto nos va a dar un delta de H1 igual a 16,97 kJ por mol. En el caso de la vaporización, como ha sido en el anterior también para el tolueno, ¿no? En la parte de vaporización, estos dos se leen donde en la tabla. Ojo con eso, por favor. Ya. Calculamos enseguida la entalpía 3, también es igual, ¿no? La entalpía 3 que va a pasar en este caso de 110 a 50, ¿no? 110 a 50 y calculamos también esto bajo el CP, como les mostré en la tabla, ¿no? De acuerdo a cada componente, ¿no? Y esto ahí vamos a tener que una vez efectuadas las operaciones nos va a salir esta entalpía igual a menos 7,47 kJ por mol. Una vez que tenemos esto, vamos a sumar todas estas entalpías y lo que vamos a obtener de respuesta es la entalpía específica del tolueno en el tope.
Entonces con esto ya vamos a completar, terminamos de completar ya el cuadrito, ¿no? Toda la información que se requiere entonces. Y ahora lo que nos queda es proceder a aplicar la fórmula del balance de energía planteada al inicio, ¿no? Que era la diferencia de la sumatoria de estas a la entrada, a la salida menos la entrada, ¿no? Y ahí tenemos que hacer un recordatorio, ¿no? Que cómo era la entalpía a la entrada, ¿no? Y nos dice pues que vamos a tener que recordar que las entalpías a la entrada son cero, ¿no? Por lo que se cancela este lado de la ecuación y nos quedamos tan solo con esta que es de la salida. Y vamos a través de ella sumar todo lo que hemos hallado, ¿no? En todo lo que es la salida de la mole, ¿no? Obteniendo esta entalpía, que es igual que el calor, por lo que ya lo planteamos en la parte inicial, ¿no? Y obtenemos este resultado del calor, que es lo que nos están pidiendo, ¿no? Aquí les estoy diciendo que estoy anexando las tablas para que vean cómo se ha hecho el cálculo de este ejercicio, ¿correcto? Que espero que haya sido lo bastante práctico para poder localizar. Ustedes van a poder observar aquí en los anexos, por decir aquí, ¿no? Tenemos la temperatura de ebullición, en este caso del benceno, ¿no? ¿no? Y también tenemos la entalpía de vaporización, ¿no? Está encerrada en cuadritos con respecto a los resultados que tenemos y también para el tolueno. Y en la segunda, en las otras tablas, dos tablas, está las capacidades caloríficas tanto del benceno, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Lo tenemos aquí en el estado líquido y gaseoso, y también tenemos a este lado, ¿no? El del tolueno, ¿no? También líquido y gaseoso, ya que están dependiendo de cómo se encuentre a la salida o a la salida. Puede encontrarse como en vapor en el tope y líquido en la parte inferior. Recuerden que tanto en la salida, tanto en la parte del tope como en la parte del fondo, en ambos lados se encuentra el tolueno y el benceno. En el tope, en forma de vapor, y en el fondo, fase líquida. ¿Correcto? Por eso que tenemos que trabajar con estas cuatro tablitas, ¿no? Porque ahí se encontraban los datos de nuestro problema. A mi manera de ver, este problema ha sido un problema didáctico, ¿no? Y creo que si no hay alguna otra pregunta, doy por concluida la clase del día de hoy, ¿no? Espero que, como verán ustedes, el examen que les voy a proponer va a ser sencillo. Voy a procurar de que tengan sus tablitas, ensayen el problema nuevamente, ensáyenlo y manéjenlo, no para que se lo aprendan de memoria, sino para que ustedes puedan manejarlo, acordarse de qué dato va en el otro lado y puedan tener una excelente nota, porque el problema es sencillo, sino que se trata un poco de, bueno, de saber, de utilizar una estrategia, como les he podido mostrar, para trabajar un problema, ¿no? De energía. Primero estamos viendo que en el problema ustedes lo que tienen que hacer es iniciar con el trabajo del cálculo de balance de materia, ¿correcto? Este problema que yo les he puesto es un problema sencillo para que todos ustedes puedan captarlo, ¿no? De la mejor forma posible, ¿no? Pero existen otros problemas más, por eso que yo les pedí a ustedes para el día de hoy, ¿no? Para el día de hoy que consiguieran los problemas de balance de energía para poder ver ¿cómo se llama? Qué les había a ustedes
¿Qué a ustedes, qué tanto les parece, ¿no? Los problemas de energía y que todos esos problemas generalmente están basados en datos y de fase de vapor y líquido, ¿no? Con la cual podemos vamos a trabajar. Pero en todo caso, ¿no? Habría que ponerlo para que ustedes en el examen puedan hallar esas tablas y trabajar con tablas específicas como he trabajado ahora. Así tendría que ser, ¿ya? Em, y de lo contrario, si no, si ya pues no se puede encontrar en esa forma, porque deben saber ustedes que este, son bastante, son bastante especiales estas tablas, ¿no? No se pueden conseguir así nomás. Supongo que en la clase que ha tenido con el profesor Bernal, ¿no? O quien haya llevado termodinámica, supongo que les debe de haber entregado sus tablas termodinámicas para trabajar esta parte de los CP y también de los calores de vaporización, etcétera. Pero de lo contrario, no, yo voy a tener que proveer de ese dato o de lo contrario de la tabla para que ustedes lo calculen, ¿no? Y tendrán que ver si es que es líquido o gaseoso, líquido o vapor lo que van a utilizar, ¿no? Y eso ya va a depender del criterio de ustedes, ¿no? Con el que ustedes trabajan. ¿Ya? Y tienen que hacerlo de acuerdo a lo que el problema les pide. Pues no me van a poner cosas inimaginables, por favor, y ya los conozco a ustedes. Por favor, no tengan consideración de que deben de ustedes, ¿no? Prepararse bien para el examen. Miren que en todo momento están ustedes en la mira de todos, ¿no? Porque